Tú, ¿qué más? Ya. Entonces voy a hacer una aplicación. Miren, cuando ustedes tienen como que fenómenos periódicos, sería útil que ustedes construyan su función h a través de una combinación lineal de funciones periódicas. ¿Y qué más? Recomendable, por ejemplo, que usar la función seno, coseno y la función uno, que les mencioné que son el tipo de funciones que forman la base canónica del espacio de funciones. Entonces, el problema es el siguiente, ya. Ustedes, por ejemplo, necesitan como que ajustar a una curva a un conjunto de datos que se obtienen periódicamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un fenómeno sea periódico? Un fenómeno es periódico cuando el fenómeno se repite, el mismo fenómeno se repite después de después de que ha pasado cierto tiempo, por ejemplo, o después de que la variable independiente recorre cierta cantidad de valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la curva del seno, ¿no es cierto? Que es así, o la del coseno, que también es una ondita, ¿no es cierto? El gráfico se vuelve a repetir después de, por ejemplo, 2pi, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, justo pensar, ya, qué pasa con fenómenos, supónganse en el mar, ya. O sea, la gente que vive en lugares costeros, conoce que los fenómenos no sé bien los términos que usarían para eso, pero cuando la marea, digamos, sube o la marea baja, digamos, son periódicos, ¿no es cierto? Supónganse que el agua a veces del mar, ¿no es cierto?, está muy, muy cerca de la parte donde uno se acuesta así para, no sé, asolearse ya. Después de, por ejemplo, 12 horas vuelve a estar ahí mismo, ¿sí? Muy, muy cerca de ese mismo lugar, ¿sí? Y, por ejemplo, hay veces que el agua, en cambio, está como que bien adentro del mar, o sea, las olas ya rompen o no se extiende el mar hasta tan cerca de, no sé, dónde está la arena, ¿no es cierto? Entonces, y ese fenómeno del agua llegar hasta ahí se repite, ¿ya? ¿Por qué sería útil, por ejemplo, conocer ese tipo de cosas? Ya sería conocer los periodos del aguaje o otra vez, como sea que le llaman a ese comportamiento periódico del mar. ¿Ya? Porque, digamos, supónganse que ustedes están tratando de generar energía eléctrica a través de las olas. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes necesitan es, como en pocas, un motorcito, bueno, un rotor, perdón, una cuestión que gire ya con unas paletas, ¿ya? Entonces lo que le hace girar es justo como que las olas, ¿no? El movimiento del mar, si este movimiento va a empezar a hacer girar una rueda. Si esta rueda tiene en el centro unos imanes, el giro de los imanes va a producir, ya no sé, me imagino que en física 2 sí pueden recordar esto, de este fenómeno, ¿no? Que un campo magnético en movimiento genera un campo eléctrico. Entonces, digamos, lo que pasa es que ustedes sí pueden hacer eso, pero lo que necesitarían es como que el flujo de corriente tenga cierta estabilidad, ¿ya? Y para eso necesitan, por ejemplo, darle una especie de, mantener la inercia del giro, es decir, que la tendencia a girar sea más o menos como que constante, ya, no, o sea, no se quiebre de una, ya. Entonces, ¿cómo? Ustedes no tienen un movimiento en el mar así tan como que constante. Lo que necesitan es como que constante en el sentido de que a veces dará ese movimiento del mar que gire la rueda bastante, otras veces poco, otras veces con más, digamos, fuerza. Sí, entonces para hacer una cuestión más estable le ponen a ese como que a esa rueda, por ejemplo, solamente le dan cierta inercia, ya le ayudan, por ejemplo, poniéndole unos rulimanes o cuestiones así. Ya hay varias soluciones ingenieriles para eso y así es como que podrían generar corriente eléctrica aprovechable. Entonces, para empezar a hacer los análisis de eso, lo primero que necesitarían saber es cuán alto, por ejemplo, suben las olas y cuán bajo están las olas con respecto al piso marino, digamos, en función del tiempo, ¿sí? Entonces, supónganse que justo los datos que les voy a presentar ahorita corresponden a eso, ¿sí? Como que la altura con respecto al piso marino del agua, ¿no? Entonces, como cogen un palo y le ponen, no sé, cierto químico que se va marcando, va reaccionando y va coloreando el palo para decirles cuál es
en general la altura que va teniendo en el tiempo el agua, ¿ya? Entonces, esos datos, por ejemplo, corresponderían a la imagen que les voy a los datos que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Supónganse, el T es el tiempo y cada 2 horas hacen mediciones. Entonces, supónganse que tac, le dan clic al cronómetro y apenas le dan clic al cronómetro, pues la altura es 1. Después pasan 2 horas y le dan y ven que la altura es 1,6, 4 horas, 1,4, así, justo como muestra esta tabla, ¿ya? Y lo que sabemos es que después de 12 horas vuelve a suceder el mismo fenómeno. Es decir, digamos, a la hora 12, otra vez el agua está a una altura de 1 metro. A la hora 14, el agua estaría a una altura de 1,6. Entonces, lo que estoy diciendo es que la altura 1 metro la tendrían cuando el tiempo es 0, cuando es 12, cuando es 24, ¿sí? Cuando es 36. La altura 1,6 se la tendría cuando la altura, cuando el tiempo sea 2 horas, digamos después 14, y así, ¿no? 14, 12, 26, ya, y así. Ya, entonces, ahora, ¿cuál es la base de funciones, no es cierto? O sea, recuerden que estoy usando de manera un poco incorrecta esto de la base, porque en el espacio de funciones la base es infinita otra vez, pero el conjunto básico de, digamos, de funciones con la que vamos a construir nuestra función h, como les mencioné, va a ser la función 1, la función seno y la función coseno. Solo que aquí lo que estoy haciendo es poner la función, en realidad lo que se está haciendo es esto, ya poner 2 por pi, ¿sí? Sobre el periodo, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la función que en realidad estoy usando y la que suele en muchos casos ser útil cuando uno va a tratar de ajustar una curva a un fenómeno periódico, usar este tipo de funciones. 1, seno de 2pi por la variable independiente, que en este caso es el tiempo, sobre el periodo, que es exactamente lo que estoy escribiendo aquí. Y lo mismo que el coseno de, sería aquí 2 por pi sobre el periodo, ¿ya? Solo que el periodo es cada qué intervalo de valores en la variable independiente se obtienen en su función las mismas imágenes, ¿sí? Entonces, ahí si una función es periódica, la cuestión es cada cuánto vuelvo a obtener las mismas imágenes. Cada cuánto me refiero aquí, después de qué intervalo de, otra vez, valores que yo obtenga en mi variable X, perdón, independiente, ¿sí? Entonces, como le estoy diciendo, este es un fenómeno que podemos pensarlo como un fenómeno de olas de mar y que el fenómeno está reproduciéndose. Matemáticamente que se reproduzca el fenómeno es que las alturas vuelvan a ser las mismas y entonces, digamos, nuestra función va a ser la función altura con respecto al tiempo y la altura vuelve a ser la misma cada, digamos, 12 horas. Entonces, si yo pongo aquí 12, ese 12, y aquí también pongo 12, ¿no es cierto? Se simplifica con el 2 que está acá. Entonces, por eso inicialmente ustedes vieron que decía pi sobre 6. Pero en lo que en realidad sería útil en general, ¿no? Les puede ser deseable que cuando ustedes tienen un fenómeno no periódico, la función h la traten de construir o la puedan construir en base a otras funciones periódicas. En este caso, esas funciones serían o pueden, o se sugieren en algunos casos que sea 2pi por la variable independiente sobre el periodo, ¿sí? Ya, entonces, siendo así, lo que me gustaría construir sería mi matriz, ¿no es cierto? Pero recuerden, mi matriz tiene que tener como primer elemento, el elemento que está en la primera fila y primera columna, entonces mi matriz va a tener en este caso, miren, el elemento que está en la primera fila, primera columna, estoy llamando el elemento S1, ¿sí? Fíjense aquí, perdón, el elemento que va a estar en la primera fila, primera columna va a ser mi elemento N, ¿ya? Entonces, ya les voy a decir por qué es N, ¿no es cierto? N justo es el número, o sea, N ahorita es una etiqueta, ¿no es cierto? En este punto, o una dirección en el computador, ya, una dirección digital, donde va a guardar una información, el octave, ¿qué información? Pues va a guardar un número. Este número corresponde al número de elementos que tiene mi vector T. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no es cierto? Entonces, sí están 6, a ver, 2, 4, sí, 6. Ya, entonces, n en este caso son 6, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque fíjense que el elemento que está en la primera fila, primera columna de nuestra matriz, tiene que ser la función esta, la primera función multiplicada por la primera función,
y puesto sumatoria al lado, ¿no es cierto? Recuerden la matriz. Entonces, la matriz era sumatoria del G1 por el G1, pero en este caso el G1 es 1. Entonces, yo hago G1 por G1, entonces eso me va a dar 1. Y tengo que sumar 1. ¿Cuántas veces? El número, tengo que sumar estas funciones. Miren, el 1 ya es la imagen de mi función 1, ¿cierto? Entonces, esas imágenes tienen que sumar cuántas imágenes voy a tener. Voy a tener una imagen por cada nodo. Tengo 6 nodos, ¿sí? Entonces, tengo que sumar 6 veces 1, o sea, tengo 6. Entonces, por eso el elemento que va en la primera fila, primera columna, va a ser, digamos, 6. El elemento que va en la primera fila, segunda columna, sería 1, o sea, la función 1 multiplicada por mi función seno, ¿sí? Entonces, y puesto la sumatoria ¿sobre qué? Tengo que sumar 1 por seno, ¿no es cierto? Entonces eso me da este seno, me va a dar exactamente este seno. Tengo que sumar para cuando el t es 0, cuando el t es 2, cuando el t es 4, 6, 8 y 10. Esos resultados los tengo que sumar entre sí y eso es lo que iría en la primera fila, segunda columna. Entonces, eso es justo, digamos, en este caso, el S1 que he puesto aquí. Si este S1 es el elemento que va en la primera fila, primera columna. Y lo que voy a hacer es simplemente sumar los elementos de ¿qué? De un vector. Entonces, recuerden, este comando sum lo que hace es sumar los elementos. Estoy grabando, esperemos que sí ya. Entonces, los elementos de un vector. ¿Cuál vector? Un vector que va a obtenerse al sacar el seno. ¿De qué? De todo esto, pi sobre 6, pero pi sobre 6 es a lo que yo le estoy llamando simplemente la constante BA, ¿sí? Entonces, pi sobre 6, por los distintos valores que está teniendo t. Es decir, miren, cuando yo pongo seno, el BA es un número, o sea, pi sobre 6 por b. Lo que voy a tener es esto de aquí, en realidad es un vector. ¿Cuál vector? El vector que se obtiene como primer elemento va a tener el seno de BA por 0. Luego voy a tener como segundo elemento el seno de BA por 2. Luego como tercer elemento el seno de BA por 3 y así. Entonces, al hacer eso, lo que estoy haciendo es simplemente sumando el producto de 1 por el seno, ¿sí? Entonces, en pocas, lo que estoy haciendo aquí es construir la matriz, ¿sí? Entonces, si quieren, ya le ponen pausa o lo que sea y revisen que en efecto esté cumpliéndose eso, ¿ya? Y digamos, la matriz va a ser mi matriz A, que es la que tengo aquí. Solamente estoy poniendo lo de la teoría usando como funciones básicas, la función 1, seno y coseno que notan aquí, para ajustar estos datos, los pares ordenados. Las coordenadas X de los pares ordenados están en mi vector T y las coordenadas Y de mis pares ordenados están en mi vector H mayúsculo. Ahora, recuerden el vector de resultados, ¿cómo lucía? El vector de resultados tenía que tener, digamos, mi función G, 1, que en este caso es 1, por cada uno de los y sub is y eso sumar entre sí esos resultados. Entonces, digamos, las coordenadas 10 están aquí en mi vector H, ¿sí? Entonces, por eso, si yo multiplico 1 por cada uno de los elementos del vector H, me da el vector H mismo, ¿sí? Y entonces, digamos, y luego tengo que sumar esas imágenes, ¿no? Es decir, miren, tendría que ser H1, el primer elemento de H, tengo que multiplicarle por 1, 1, eso. Tengo que sumarle por el segundo elemento de H, que multiplicado por 1 y así. Entonces, justo eso corresponde, miren, a tener esto de aquí, ¿no? Como primer elemento, la suma de H, ¿sí? Y después, miren, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar, digamos, todos los que hace este producto de aquí. Este producto de aquí me va a generar un vector que tenga ¿qué? Que tenga como primer elemento el producto del primer elemento de H con el primer elemento del vector que se obtiene al sacar los senos de todos los elementos de T, ¿sí? Entonces, justo eso es lo que estaba en la teoría cuando nosotros usamos esta base de funciones. Si no, pues, o sea, revísenle con más calma, ¿no es cierto? Entonces, H de aquí es el vector de resultados. Luego, como les menciono, mis coeficientes que estoy buscando ahorita, este vector A va a tener en este caso 3 elementos. El primero va a ser el que estaría multiplicado por el valor de la función 1. El segundo elemento va a ser el que está multiplicado por el coeficiente que estaría multiplicado por la función seno. Y el tercer elemento sería el coeficiente que está multiplicado por la función coseno. Y su función h es simplemente los elementos del vector A por la función 1, seno y coseno que están aquí, dependientes de t, ¿sí? Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí en el X es generando, fíjense, un dominio extendido. Este dominio extendido
parte desde el tiempo cero, no hay tiempos anteriores al cero, digamos, no hay tiempos negativos, al menos en la física clásica, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo no puedo extender mi dominio hacia la parte negativa, pero sí hacia la parte derecha del 10, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy teniendo un dominio extendido y además hay que tiene full valores que no están considerados en mi dominio original que tiene test, de tiempos, perdón. Y entonces, ¿y qué es lo que voy a hacer? Fíjense en esta fx, ¿sí? Es no una función, como expliqué la otra vez, aquí estoy generando un vector cuyas imágenes justo sean eso, ¿ya? Lo que se obtiene de aplicar la función h a cada uno de los valores de mi dominio extendido x. Sí, eso es lo que estoy teniendo aquí. Fíjense, en el elemento primero del vector a está multiplicado por 1, el elemento segundo del vector a está multiplicado por la función x de ba por el x en este caso, y este x de aquí es justo el x que acabo de definir acá, que es el vector que contiene mi dominio extendido y así. Entonces, lo que hago después es simplemente plotear. ¿Plotear qué? Digamos, va a salir en azul, la curva que estoy ajustando, y va a salir en rojo los puntos, ¿ya? Que estoy ajustando, ¿ya? Entonces, ahorita le pongo play. Me imagino que ustedes no van a poder ver esto ahorita, entonces voy a dejar de compartir. Y ya, pues aquí vuelvo a compartirles que vean el gráfico que salió, ¿ya? Y el gráfico que salió es este. Como ven, los puntos rojos son los de altura para distintos tiempos, ¿no? Estas son las alturas de las olas y este es el tiempo. Este gráfico, esta misma gráfica azul, se va a volver a repetir a partir de este punto en adelante, porque justo es periódico el fenómeno, ¿sí? Entonces se repite cada 12 horas, el periodo es justo desde 0 hasta 12, y como ven, la función periódica que usamos, la función que, perdón, se construyó a partir de una combinación lineal. La función que se obtuvo a partir de esta combinación lineal de la función 1 seno y coseno que mostré antes, es justo, esta es mi función h, x, que ajusta los valores del ejemplo que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, por favor, revisen eso y ya nos vemos en el próximo video. Ahí nos veremos.